Muy bien, pues gracias por estar acá participando de estas actividades. Mi nombre es Román Calapis. Vamos a tener una posibilidad de estudio metafísico de tal forma que comprendamos más allá de los significados o de las palabras que están en este texto reconocido mundialmente, que es la Biblia. Y justamente con base en esto es que vamos a ir adelantando y conociendo ciertos significados que es muy importante saber. Estamos prácticamente en el Génesis, estamos arrancando con todo este objetivo de estudio metafísico y lo más importante a saber cuando uno estudia el principio, o en este caso el Génesis, es justamente el recordar el primer decreto, que es justamente en el principio Dios. Y además de eso, recordar que también en ese principio o en ese origen, Dios o la vida universal decretó, hágase la luz y la luz se hizo. A raíz de eso viene la creación y de la creación viene ahora los primeros seres humanos o los primeros elementos que son Adán y Eva, que son, Adán representa el cuerpo físico o la conciencia de lo físico y Eva representa el alma. Entonces, Adán y Eva en algún momento pues salen del paraíso, digámoslo así, salen ya muy quemados por haber cometido ese error de dejarse llevar, en este caso, por el salirse del camino del medio. Probar del árbol del bien y del mal es salirse del camino del medio y empezar a justificar ya, ¿cómo decimos? Mal calificar, a enjuiciar las cosas, a calificarlas, a rechazarlas. Y en este caso, pues por allí no va la cosa para nada. De algún otro modo, eso es lo que saca al ser humano de vivir bien. Y ahora vamos a pasar justamente al estudio, la comprensión de lo que representan Caín y Abel. Caín representa la materialidad, el mundo, las cosas, digámoslo así, los compromisos del mundo, los compromisos sociales, las situaciones en las cuales supuestamente nosotros, de las cuales el ser humano pende o en el que el ser humano está metido. Y Abel representa nuestra espiritualidad o nuestra interiorización. Entonces, dice por acá Constanza, si quieres comentarlo en micrófono, Constanza, te escucho. Sí, lo que pasa es que ya que estábamos hablando ayer, bueno, que comentabas ayer del Génesis, de el hecho de que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, entonces ese es el Génesis, el origen de todo el karma de toda la humanidad. ¿Es correcto? El Génesis en realidad representa cómo el ser humano eh, comienza a existir o a vivir, o en este caso a generar conciencia. En este caso, el primer punto del Génesis es que en el principio hubo una conciencia superior, digámoslo así, y nosotros somos producto de esa conciencia. O sea, en el principio hubo una fuente de vida, llamémosle Dios, que es justamente como le dicen las escrituras. Entonces, en el principio, antes de que nosotros pudiéramos tener conciencia, existía ese ser universal. Ok, Entonces, vino la manifestación de la luz y el ser humano a través de eso viene a tener procesos de concienciación. Lo primero que conciencia el ser humano de los 0 a los 21 años es su personalidad. En este caso, su persona, sus pensamientos, su cuerpo físico. Y entonces nosotros creemos, porque a veces nos dura más de 21 años, creemos todo ese tiempo que solamente somos la persona o la personalidad. Y allí ok. es donde está el gran error, digámoslo así, de la creación o del ser humano, quedarse así mucho tiempo. Tiene que haber un momento en el que el ser humano se puede identificar, en este caso, con algo superior, pero tarda el ser humano en darse cuenta de eso. Para eso justamente estamos viendo, ustedes van a empezar a ver como todos los errores que se cometen. Digámoslo, que Adán y Eva, al representar al alma y al cuerpo,
cometen el primer error, sus hijos siguen cometiendo un error que deviene del primero, y así los errores no cesan hasta que llega Jacob, o en Ah, este ok. caso Israel, que es lo que vamos a ver justamente a través de todos estos apartados. Entonces, es para que tú veas cómo tú empezaste tu proceso de concienciación, Constanza. O sea, Ujú, es en sí de lo que estamos hablando, es de la historia de nuestra vida. Entonces ujú. nosotros tuvimos cuerpo físico, y desde bebés nos identificamos con el cuerpo físico hasta que empezamos a descubrir metafísica, descubrimos que teníamos algo más que el cuerpo físico, algo invisible. Y entonces todo el previo habíamos, digámoslo así, vivido comiendo la manzana de la discordia. Ah, Y Y cuando uno no se da cuenta, pues comete todos esos errores que le llevan a salir del paraíso, digámoslo así. entonces, también se puede decir que si, por ejemplo, algún chico, chica, comete un error de los 0 a los 21 años, o sea, ¿no genera karma o sí genera karma o es o sea, yo entiendo que es porque no está consciente de su, pues sí, no consciente de un ser supremo o no? Es más sencillo, porque hasta los 21 años todos dependimos del karma de nuestros padres. Es Ah, el ok, karma familiar. ok. Entonces, todo lo que le ocurre a un niño o un joven es karma familiar. Incluso cosas pues, que no vamos a hablar porque estas charlas son justamente para ser positivos, todo es familiar. O sea, allí no le busquen porque en realidad no le van a encontrar más que todo allí es karma de familia. O sea, la única salida es en familia todos juntos. Ok, gracias. Listo. Entonces, bueno, allí tienen justamente a Eva con Caín y Abel. Caín era el primogénito. Vamos a hablar también de la primogenitura en breve, pero digámoslo así, recordando, ¿verdad? Primero fue Adán, ¿por qué? Porque primero reconocemos lo físico y después reconocemos que tenemos alma. En este caso, Caín es el primero que sale porque es el mundo material. Finalmente, tú naces y tienes que tener un lugar, o tienes un lugar donde vivir, tienes unos padres que te alimentan, tienes, digámoslo así, tus necesidades cubiertas por acá. Sin embargo, ya se vivía, o en este caso, fuera del paraíso terrenal, o sea, se vivía reconociendo o no reconociendo la vida superior o lo divino. Entonces, rápidamente nosotros nos conectamos con la materialidad. Este proceso es muy claro en los niños de los 7 a los 14 aproximadamente, que es cuando viene la adolescencia, es cuando el ser humano se empieza a dar cuenta del mundo exterior. Entonces, ¿qué pasa? Se conecta y se deja influenciar por el mundo exterior. Y entonces por eso se empieza a caer de un estado de gracia, se empieza a reconocer como si solamente existiera el mundo material. Y les digo, eso se vuelve un sueño hasta que uno se da cuenta. Pero pasa algo muy interesante. Nosotros, sin lugar a dudas, siempre hemos tenido el componente espiritual, nuestro componente interior invisible, pero en esa dualidad, nuestra conciencia carnal, terrenal, física, le tiene mucha envidia a nuestro componente espiritual. Yo les voy a dar un tip, pero seguramente ustedes tendrán más. Piensen por qué creen que la materia le tiene celos al espíritu. ¿Por qué el cuerpo físico le tiene envidia a nuestro cuerpo espiritual o nuestro cuerpo metafísico? Una de esas claves es que un día el cuerpo físico va a desaparecer y el cuerpo metafísico no.
Entonces seguimos con la ronda de aportaciones si quieren. Ahí está Martín de Jesús. De hecho, yo iba a decir eso que estás diciendo tú de que el cuerpo espiritual es para siempre y el cuerpo físico desaparece. Sí, Y, sí, y pues como que es algo no sé, de conservación, algo animal, ese asunto de que la envidia que tiene el cuerpo físico, ¿no? sí, sí, muy bien, Martín, muy clarito. Exactamente, es una cuestión, es un instinto, digámoslo así, de sobrevivencia, podríamos decir, pero que diríamos también, el cuerpo físico no tiene nada que envidiarle al metafísico, simplemente son distintos. Es como si un hombre envidiara a una mujer por no poder dar a luz, no poder embarazarse. Entonces, interesante, ¿verdad? Ahí está Elena. ¿Por qué piensas, Elena, que Yo la pienso, materia envidia al espíritu? para mí yo pienso que pues lo que pasa es que como anteriormente no teníamos el conocimiento, el que reinaba era el cuerpo físico, la personalidad, sobre toda la persona, ¿verdad? Ahí no había como conocimiento de esa parte espiritual, entonces como que abarcaba toda la parte de la persona. Y ya desde Me el gusta. momento en que uno empieza a conocer que hay un ser superior, ya para empezar uno a crecer espiritualmente, como que a la personalidad no le conviene, ¿sí? No le conviene esa parte, ¿sí? Porque pues es como que dices, oye, pues, aquí reinaba yo y ahora viene a reinar esta otra parte, ¿no? O sea, es como un ser superior, es lo que yo Sí, entiendo. gracias, Elena. Es muy buena tu aportación. Primero, y creo que en síntesis, lo que mencionaste es que es por ignorancia. El cuerpo físico no sabe, justamente, no sabe ni qué onda, qué le está pasando, cuál es su fin. Y entonces, por ignorancia, por no saber, es que viene esa envidia o esos celos. Estoy de acuerdo con eso. Y el segundo punto que mencionaste también explica pues este fundamento, digámoslo así, donde en realidad no tendría por qué, o sea, esa ignorancia es lo que genera todo lo demás, o sea, los errores. Ahí está Anilú también con su aportación. Yo siento que el cuerpo físico está celoso, o como dice, celoso o envidia el espíritu porque se siente limitado y ve que el espíritu es ilimitado, pero no se da cuenta que él también tiene ese poder de tocar, de sentir, de besar, de apapachar, de los cinco sentidos. Y entonces ve cómo el espíritu puede traspasar no hay límites puede traspasar una pared y el físico no, puede hacer cosas que el físico no puede, y el físico se siente limitado y por eso tiene esos celos. Interesante. Aquí justamente, y también de la mano con lo que comentaba Elena, el cuerpo físico, por la ignorancia que tiene, no se da cuenta que si al espíritu le va bien y si el espíritu triunfa, al cuerpo físico le va a ir muy bien, a nuestra materia le va a ir muy bien, pero es ignorancia en este caso, y la ignorancia que es desconocimiento, solamente creer que somos una parte. Entonces, cabe destacar que estamos dividiendo, digámoslo así, porque estamos estudiando a Caín y Abel, pero en realidad ellos dos en algún momento deben de trabajar como uno solo. Entonces, ahí está Jules. Hola, yo pienso que también, bueno, además de las limitaciones por el tiempo que tiene de supervivencia, se puede decir, o sea, la supervivencia del cuerpo físico es corta y la del espíritu pues es infinita, ¿no? Sí, sí, y yo lo plantearía del otro lado. O sea, ¿por qué el espíritu no envidia a la materia? O sea, ¿por qué el espíritu no envidia el poder tocar este mundo o el poder besar o el poder abrazar? Eso es muy interesante. Ustedes sabrán Yo que pienso que sola... porque Sí, dime, le da Jules. libertad. ¿Por qué? Pienso yo que porque sabe que
no necesita de lo físico para vivenciar o para trascender o sí, para alcanzar su plan divino. No requiere no depende de nada de la materia. Interesante, pero les voy a hacer el caldo más gordo todavía. Ustedes saben que supongamos que esta es su última encarnación en este plano físico porque ya se van a volver maestros de la vida y se van a liberar. ¿Ustedes sabían que nunca más van a poder volver a abrazar, ni besar a alguien, ni tocar nada físicamente? O sea, no van a poder hacer prácticamente nada físico. Nada es nada. No van a poderse comer sus tamales de dulce, ni de rajas, ni de queso. No van a poder disfrutar su comida favorita. No van a hacer nada de eso que les gusta al cuerpo físico, pues. O sea, en este caso, pensémoslo como si fuera el último shot que tenemos, la última oportunidad que tenemos en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede bajo ese tema? O sea, estamos hablando de por qué el espíritu no envidia eso. Y ahí está también Guadalupe Rodríguez. Román, es porque el espíritu está ya tan pleno de todo eso puro, bello y perfecto, que ya no le hace falta, o sea, el cuerpo físico lo tenemos muy mimado, o sea, tenemos hambre y luego, o sea, siente el cuerpo físico hambre y luego le das de comer, tiene frío y luego lo tapas, ¿no? Pero en cambio el espíritu no le hacen falta esas cosas porque ya está en esa plenitud, lo tiene todo, entonces ya no es necesario ese contacto físico porque en sí se podría decir que el espíritu todo lo siente, no por medio del tacto, ni de la vista, ni del olfato, sino que todo está concentrado tan pleno en toda esa alma, en todo ese espíritu, que no hace falta. Entonces por eso no lo envidia, porque al final de cuentas puede sentir todo eso sin necesidad de tener la materia física. A ver, le voy a dar oportunidad de Aidalis, a ver qué nos dice. Hola, pues porque el espíritu pues viene siendo propiamente ya Dios, o sea, la esencia divina, ¿no? Entonces, si ese espíritu o esa esencia divina está en todo, pues está como fusionado, por así decirlo, está fusionado a través de los planos y se expresa a través también de lo físico, entonces no está separado, sino más bien que esa conciencia superior sabe que está fusionado con todo y que se expresa a través del plano físico, por así decirlo. Sí, me gusta, me gusta. Ahí está Rebeca Vargas. Bueno, algo muy parecido a lo que dijo Idalia es que el cuerpo físico pues es el inconsciente y el cuerpo espiritual es el consciente, o sea, es la parte divina. Entonces, el alma no tiene que envidiar nada al físico porque el alma no se equivoca. Si nosotros actuamos siempre con lo que el alma, la sabiduría del alma, pues nosotros vamos a ser asertivos, ¿no? Aunque sea el cuerpo físico el que actúe y entonces pues el alma no tiene que envidiar ni estar celosa del cuerpo físico, ¿no? El alma está llena de Dios, entonces es esa parte completa y extensa, ¿no? Muy bien, ahí está Maclovia Magallanes. No se te escucha todavía, Maclovia. Román, eso que dices de que se extrañaría lo físico que hace el contacto que tienen, el abrazar, la comunicación, a lo que no tiene el espíritu, el espíritu es alma y esa es una pregunta. Es cierto que cuando uno desencarna, el alma es la que decide ya no hacerlo, o sea, es álmicamente lo que se decide cuando allá después de lo que hacemos nosotros físicamente. Ah, bueno, muy buena tu pregunta. En realidad, el alma solamente puede decidir
esa cuestión si ya logra la ascensión. O sea, si el alma se libera Mm. de este mundo, puede decidir entonces si, qué es lo que sigue para ella. Pero si no, tiene que aguantarse a seguir reencarnando. Entonces, no es no hay ninguna garantía de que cuando una persona se va de aquí, se vaya para arriba, para un lado, para abajo, para el otro. Eso ya es como es donde viene el tribunal kármico y el libro de la vida de cada uno de nosotros. Entonces es interesante, Maclovia. Gracias, Román. Y ahí está Jack Nora para cerrar ahí esta tanda. Bueno, el espíritu no tiene apegos a los placeres de la vida, digamos, porque eso se perciben a través de los 5 sentidos y eso es lo que percibe precisamente el cuerpo. Entonces, como ya el espíritu está en un nivel superior, su alimento es la luz sencillamente y no tiene necesidad de experimentar esas sensaciones. Me gusta todo lo que están compartiendo para que podamos hacer como entre la síntesis, ¿verdad? Y Martín ahí está también con su mano levantada, ahora sí. El espíritu no tiene ego, o sea, no va a envidiar nada. Ok, y ahí está Lali Buján. Yo creo que no envidiaría o no necesitaría el alma contacto con el cuerpo físico porque en realidad el contacto sería entre almas. Entonces no necesitaría el contacto físico. Bueno, con esto cerramos la ronda de participaciones justamente para clarificar algunos de los temas con base en el conocimiento metafísico. Y entonces, ¿cuál es la razón por la que el espíritu no envidiaría nada del mundo material? Muchos de ustedes lo dijeron, porque el espíritu no se siente aparte de la materia. Nosotros, si se dan cuenta, y es allí, diferenciamos. Y porque vemos la materia y decimos, esto es la materia, entonces el espíritu es otra cosa. Pero en realidad desde el espíritu no hay diferencia en la materialidad y en la espiritualidad. Y hay un ejercicio para trabajar este estado de conciencia. Tomen sus manitas y tóquense. Y digan, yo soy el espíritu materializado. Yo soy mi espíritu. Yo soy mi espíritu. Yo soy espíritu divino, ya Yo manifestado, soy espíritu divino, ya condensado, manifestado. física y tangiblemente. Compensado Entonces, ¿qué física y pasa? tangiblemente. Que cuando tocas, es tu espíritu el que está tocando. Cuando tú tocas a alguien, en este caso con conciencia, tu espíritu está tocando a esa persona. Hablaban de la conexión entre almas y demás. En realidad, esa conexión es una conexión tangible y visible, ¿me entienden? No existe fuera de uno mismo eso, porque es una cuestión consciente. Entonces, por correspondencia, eso es tangible y visible. ¿Qué les quiero decir con esto? Que, por ejemplo, aquí estamos el día de hoy reunidos en una sesión en línea o virtual, pero esta sesión refleja, por principio de correspondencia, las reuniones presenciales de contacto uno a uno. Y las reuniones presenciales de contacto uno a uno hacen correspondencia con las reuniones que sí se realizan en los cuerpos electrónicos de cada uno de nosotros. Si ustedes piden en las noches ir a los templos a estudiar, allí es donde, digámoslo así, por principio de correspondencia, como ustedes tienen un grupo físico en este mundo, tienen también por correspondencia un grupo metafísico. Muchas de las veces, ese grupo metafísico, que sí es verdaderamente metafísico, este grupo no es metafísico, ustedes, si acaso es virtual, ¿verdad? Porque somos físicos todavía. Pero el grupo metafísico se conformó en los planos internos
antes de que pudiera hacerse físico. Ustedes seguramente ya estudiaban metafísica en su cuerpo interno y el grupo físico que se reúnan o que participen forma parte de que tienen del principio de correspondencia de eso. O sea, ¿qué les estoy hablando? De que todo es uno. El contacto en lo espiritual es el contacto en lo material. No es conveniente hacer diferenciación porque hemos vivido divididos del espíritu por esa sencilla razón, por creer que el espíritu es otra cosa. Entonces, cuando tú sabes, mi cuerpo es el espíritu condensado, mi cuerpo es justamente Dios aquí en este mundo, es cuando tú puedes decir, yo soy Dios en acción aquí. Entonces, eso es vital que nosotros lo sepamos. Y con base a esta premisa que les puse de, ¿qué tal si fuera justamente la última vez que vamos a dar abrazos? O sea, el último momento. Pues justamente dentro del espíritu está esa conciencia. O sea, eh, en metafísica decimos, disfrútalo todo, pero no te apegues a nada. O sea, el asunto no es dar o no abrazos, no es dar o no besos, es que no te puedes apegar a eso. O sea, no puedes considerarlo como lo único en la vida y en el mundo que existe. ¿Me entiendes? Porque un día se va a ir, o sea, un día van a desaparecer eso. Pero si tú los disfrutaste, y cuando decimos lo disfrutaste, es que fuiste consciente, estuviste pleno, estuviste atento, estuviste justamente en conciencia ese contacto, digámoslo así, entonces eso se queda dentro de ti, digámoslo así, la conciencia de eso se queda contigo para siempre. Entonces, ese es el punto, digámoslo así, de lo espiritual. Entonces, es allí donde uno debe de saber justamente que es eh, trabajar con la conciencia del presente. Hay oportunidades que solamente se presentan en una vez en la vida y así, pero esos, si lo hicimos conscientemente, eso permanece y se queda con nosotros para la eternidad. Entonces, ya lo sabrán por allí, ¿verdad? Seguimos avanzando con todo esto y vamos a ver justamente Caín. Caín representa la conciencia. Caín era agricultor, o sea, alguien que se dedicaba a la tierra. Un agricultor en las escrituras representa un ser humano apegado a la tierra, o en este caso, que trabaja con la conciencia carnal terrenal. O sea, solamente trabaja para el mundo físico, es justamente la conciencia de las personas que solamente viven para el trabajo, solamente viven para los compromisos sociales, materiales, personales, en este caso, donde no existe más, diríamos, es esa cuestión. Y esa conciencia, digámoslo así, cabe destacar que nosotros tenemos que tener cuidado de que no prevalezca dentro de nosotros, porque entonces va a pasar algo que está en las escrituras y que se explica con mucha claridad. Es justamente, Caín vive en el apego a la tierra, a lo material. ¿Qué hicimos en el perdón de fin de año? Perdonar, soltar, liberar, decir yo me desapego de personas, cosas, lugares, de situaciones, justamente para no caer en ese estado de conciencia que inminentemente lleva al sufrimiento. Por el otro lado, Abel era un pastor. ¿Qué representa un pastor en las escrituras? Un ser o una conciencia que se dedica a ayudar a otros a servir, en este caso a las ovejitas, a cuidar y en esta situación proveerles sus necesidades. Es bondadoso y sabio el que guía, enseña y ayuda. Es esa parte, digámoslo así, de nuestra conciencia desinteresada, donde no se trabaja por el fruto de algo, sino que se hace, diríamos, de corazón. Pero como es cursi decir que se hace de corazón, mejor omitan eso. Entonces, esta conciencia ofrecía los primogénitos de las ovejas a Dios. Ofrecía, digámoslo así, lo mejor a Dios. Ofrecía la ayuda y el servicio que tenía
en este caso a Dios. Dicen las escrituras que las ofrendas de Abel eran muy bien recibidas y no así las de Caín. Y eso le hinchaba el alma, ¿verdad? A Caín, al punto que ya entró en una cólera y en una discordia muy grande, en la cual ya empezó a agredir a su hermano. Y ahí es donde nosotros tendríamos que ver estas dos facetas. O sea, número uno, Caín y Abel son dos estados de conciencia distintos, pero cualquier ser humano, mientras estemos en este mundo dual, puede estar en la conciencia de uno u otro. O sea, es como una balanza. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es el que tiene más poder dentro de ti? Pues eso no lo sabremos, digámoslo así, sino diría Jesús, por los frutos, por nuestros frutos los conoceréis. Yo diría que por los móviles, por las cosas que nosotros, los móviles o las cosas que nos mueven. Entonces, si tú dices, yo trabajo por dinero, pues está bien. Eso hay que asumirlo y es la conciencia de Caín en nosotros. Pero si dices, a mí me gusta mi trabajo porque por medio de él puedo servir, puedo ayudar, puedo embellecer, puedo contribuir con el bien, ya cambia la cosa, aunque te dediques a lo mismo, ¿me entienden? Obviamente mientras eso no sea destructivo, dañino, que es donde pues muchas personas se dice, ¿verdad?, que venden su alma. Y diría Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo en ese camino? Porque pensémoslo así fríamente, una persona, imagínense, trabaja para las cosas físicas, para el estatus, para el poder, se muere de un día para otro. ¿Y qué pasó con todo ese poder, con todo ese dinero, con toda esa riqueza, con todo eso que hizo como hizo en su vida? Se pierde, se desperdicia, se lo pelean los herederos y entre ellos se hacen bolas y se hacen trizas y se acaba allí el asunto. Es fortísimo. Entonces dices, ¿para qué tanto asunto si de todas maneras iba a acabar en un hoyo el cuate ese? ¿Verdad? Si bien le va en un hoyo, bueno, no, si mal, ojalá lo incineren porque en un hoyo está medio gacho, ¿verdad? Entonces, el gran asunto y el otro asunto es justamente la conciencia de Abel, la conciencia de ayuda altruista, de poner la mente en lo superior, de dedicarle a Dios nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestro estudio. eh, Justamente allí cambia, por supuesto, la jugada completamente y es donde diríamos que estamos trabajando por los llamados tesoros en los cielos. Sin embargo, la conciencia de los tesoros en los cielos sí se ve manifestada en este mundo. O sea, no te tienes que esperar a desencarnar para vivir en el cielo. Ya sabemos que el cielo lo puedes vivir aquí y ahora simplemente en tu estado de conciencia. Dice Rubén Cedeño en el libro Biblia, Caín, ¿qué es la materialidad? El compromiso social, el trabajo, hacer dinero, quedar bien con los demás, mató a Abel, que es la bondad. Entonces hay personas que ya justamente no tienen tiempo para la bondad porque están allí metidos en algo que se envolvieron y ya no saben cómo salir de eso. Ya no tienen salida, pues. Entonces, por el otro lado, viene esta cuestión, ¿verdad? Caín mató a Abel. La materialidad acabó con la espiritualidad. Este es el mundo externo en el que se vive actualmente. O sea, las cosas que vemos en el mundo son, o sea, del mundo de la discordia, de las apariencias, son la conciencia caínica. Y en este caso, eso es justamente el hoyo en el que está metido la mayoría de las personas que no se dan cuenta de dónde están metidos, o sea, de a dónde les va a llevar ese estado de conciencia, a dónde les va a llevar ese estado de lucha, es el estado
de usar a los otros para conseguir sus fines, de por una lana o por un dinero hacer cosas discordantes. Entonces, la realidad es que estos dos o este estado de conciencia se trabaja desde el origen. Hay que transmutarlo desde el origen y eso es desde la creación, donde Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Si vemos discordia, no nos podemos quedar con esa discordia. Hay que decretar la luz, el bien, la presencia divina, en este caso. Y número dos, poner de primero a Dios en nuestras obras, en nuestra conciencia, en nuestra vida. Y eso es tan sencillo como poner nuestra mente en eso superior, en Dios dentro de nosotros, si les gusta así. La oscuridad se traga a la luz, pero no hay que dejarse vencer por eso. Es allí donde hay que ir al principio de la luz, que es la espiritualidad y decretar como lo hizo Dios. Y podemos decretar, hágase la luz y las tinieblas no prevalecerán sobre ella. Entonces, cuando veamos en los noticiarios cosas negativas, discordantes, hay que decir, hágase la luz y las tinieblas no prevalecerán sobre ella. Cuando vemos, nos cuentan de un cuadro de una apariencia de salud negativo, hágase la luz y las tinieblas no prevalecerán sobre ella. Hay que hacer el primer y recurrir al primer decreto para no dejar que la conciencia terrenal carnal venza sobre la conciencia espiritual. Y es así justamente como el ser humano puede regresar a ese paraíso terrenal, que es ese estado de conciencia del bien, de la bondad, de la paz, de todo lo bueno. ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos visto? Muy Yo quiero bien. participar, pero me da pena. No, no, déjaselo eso a los penosos. Bueno, a ver, entonces ahora que me voy a reunir con mi familia en el año nuevo y que Sí, no falta el que se pelea por los terrenos de la abuela, eso. ¿Qué le vas a que decir? A ver. hágase la luz y ya me van a dejar mi terreno. No, no es cierto. No sé qué. ¿Qué O sea, hubiera hecho, qué hubiera hecho Abel? pues le hubiera dejado los terrenos, ¿no? Exactamente. Pero esto tampoco sería justo, man. Justo es lo que cada persona acepta, ¿verdad? Pero te voy a contar algo muy interesante y es el derecho de conciencia. Cada ser humano tiene en su haber, tú no es la primera vez que vienes aquí y no es la primera vez que estamos acá, ni nosotros ni esas personas. Y nosotros, dentro de todas las vivencias que hemos tenido, tú has tenido terrenos, casas, burros, vacas, gallinas, ahora automóviles, celulares, ropa, techo y las cosas que tengas, una cama. Y justamente todo lo que tú gozas es de acuerdo al estado de conciencia del cual tú gozas. Ese estado de conciencia se refleja sí o sí. Por más que alguien crea que te quita algo, nadie te puede quitar nada porque tu estado de conciencia se refleja. Nadie te puede robar nada porque tu estado de conciencia te lo devuelve. Nadie, no se te puede perder nada que tengas en tu haber causal porque por derecho de conciencia se te refleja. El gran asunto cuando hablamos de herencias y en este caso terrenos, cosas así, la pregunta del millón es si nosotros lo tenemos eso por correspondencia. O sea, la casa de nuestros papás es la casa que de nuestros papás, si ellos la compraron, eso les correspondió a ellos por derecho de conciencia. Y eso es justamente, eso yo, por más que sea la casa de mis papás, eso no me pertenece a mí. O sea, eso es de acuerdo al derecho de conciencia de mis papás. Si se puede aprovechar, usar, etcétera, etcétera, pues qué bueno. Pero la realidad es que cuando
cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas cosas, es hacer un reconocimiento de que nada de eso es nuestro. Y entonces pasa algo interesante al respecto, porque si esos terrenos tienen que estar contigo, van a llegar sea como sea. Hay una estudiante a la cual le pasó así, no solamente, son esas historias familiares clásicas, ¿no? La mamá se puso mala, nadie quería cuidarla, y entonces ella se la llevó a vivir con ella, estuvo los últimos días con ella, y pues, como dicen, ¿verdad? El karma del hijo ayudador o del hijo pues, que quiere estar allí, todos los otros hermanos se le echaron encima y la odiaron y le dijeron, pues mi mamá se murió contigo, ¿qué te pasa? Bueno, no se quedó allí la cosa porque entonces hicieron todas las artimañas para quedarse con todos los terrenos y firmar como si esta estudiante se los hubiera cedido, vendido, hicieron lo propio. No pasó mucho tiempo, porque me actualizaban cada vez que veía esta estudiante de la historia. Unos 3 meses, unos 6 meses, todos ellos estaban ya peleados. A una de las que incurrió en ese robo judicial y demás, ya tenía una enfermedad terminal, sus hijas, o sea, como que una discordia les persiguió a todos los que participaron de eso, generación por generación. Y vamos a ver, apenas vamos en Caín y Abel, pero vamos a ver que a todos estos seres que participaron, que vemos que son estados de conciencia erróneos, es como si generación tras generación les pasara algo, porque en realidad eh, u- esas cosas son así. O sea, son cosas que no quisiéramos nosotros que siguieran adelante ya en nuestro árbol genealógico. Entonces, si llegan a nosotros este tipo de cosas es para transmutarles de una sola vez y allí borrarlas y disolverlas. Ahí está Martín con la mano levantada, ¿verdad? Sí, me estoy acordando que la Biblia dice que Caín mató a Abel le pegó con la mandíbula de un burro, o sea, con un hueso, o Un sea, hueso. le pegó así, que según yo es el hueso de la mandíbula. Algo así es. Y hace años leí que tenía un significado metafísico, pero no me acuerdo qué significado es. Y quería ver si tú te sabías. Porque está curioso eso. Sí, o sea, simplemente recordemos, ¿verdad? Pues el burro no es como que sea el animal más inteligente, ¿no? Sí. Entonces, mucho de lo que estamos hablando es que la ignorancia, y en este caso, un cadáver el cadáver de la ignorancia, no solamente la ignorancia, o sea, eh, la ignorancia que lleva, en este caso, a la muerte, en este caso, la muerte quiere decir la degradación, la discordia. Entonces, estamos hablando justamente de la ignorancia que no lleva a ningún sitio. O sea, en realidad digámoslo así, la figura está como que muy clarita allí, ¿verdad? Mm. Ok, gracias. Tendríamos allí a Elena con alguna pregunta. Sí, bueno, o sea, es muy, muy interesante lo que tú nos confirmaste de todo lo que la gente hace y finalmente para qué si se va en un estado que realmente no está ni consciente en cuestión a lo que es lo material, a lo que es pues la conciencia clínica, ¿verdad? O sea, está luchando por la conciencia clínica, pero está olvidando la parte abélica. Entonces yo aquí me quedé así como muy claro de que digo, en cuestión a lo que dijo ahorita la compañera, ¿para qué pelear o por qué tienes que luchar por algo que no te costó ni te corresponde y que finalmente tampoco te lo vas a llevar aunque te haya costado?
no te lo vas a llevar. Entonces a mí esto pues me ayuda a entender que aquí lo que hay que trabajar es el desapego, ¿sí? El desapego de todo lo material, ¿verdad? Más bien habría que apegarnos a la parte del ser, del desarrollo de nuestro ser interno, del Cristo. Porque, por ejemplo, bueno, o sea, yo he visto así, mira, por ejemplo, mi esposo, cuando falleció su mamá, su papá, fíjate que a mí se me hizo algo muy bonito de parte de ellos, porque ahí entre ellos no hubo discordia de ninguna clase. Y algo muy curioso también que yo siempre les he, pues la verdad se me hace como algo que tú dices admirable, ¿verdad? Ellos no hicieron escándalo de ningún tipo cuando falleció su papá ni cuando falleció su mamá. Fue una cosa muy controlada. Incluso yo digo, me sorprende, o sea, me sorprende porque yo no le vi a mi marido llorar una lágrima y yo tenía la idea de que él se iba a ir para abajo porque él estaba muy apegado a su mamá, una cosa excesiva, excesiva a su mamá. Y yo de ahí como que aprendí algo pues en ese sentido, digo, bueno, supo ahora sí que centrar esa parte, equilibrarla. Sí, entonces a mí me llama mucho la atención esto que tú acabas de decir en ese sentido. Y yo siempre les he dicho, por ejemplo, a veces mi hijo me dice, oye, mamá, así y así en cuestión, así a relación a la vida de mis papás. Le digo, la verdad no, le digo, a mí no me interesa nada, ni me interesa, y ni me iría para allá, ni porque me dieran, yo creo que la mejor vida, que yo no he tenido, pero yo ahorita me siento muy feliz en conocer esta enseñanza. O sea, a mí no me interesa o luchar por algo que realmente no, ni me voy a llevar, ni me ayuda tampoco a crecer en mi conciencia abélica. La verdad no tiene caso. ¿Para qué? ¿Para qué tanto brinco si finalmente vas a caer en el mismo hoyo? Sí, o sea, pues yo ahí sí lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Y qué Sí, bueno. allí aprovechando ese comentario que da Elena, hay un punto muy importante también dentro de esta historia, y es que estamos, la, la espiritualidad, en este caso de una persona, tú no sabes lo que va a generar en en las otras personas. Es fortísimo esto que les estoy diciendo. O sea, cuando uno afirma ser espiritual o amar o bendecir o todo esto, tú no sabes las conciencias de las personas que están allí, cómo lo van a tomar. Y entonces, si una de esas conciencias diga, a ver, vamos a ver si de verdad es espiritual la Elena, la Viviana, ¿me entienden? Entonces, por estar alardeando de espiritual, atraes energías que no quieres, atraes envidia, atraes celos, atraes discordia por andar diciendo que eres o que no eres o que haces o que no haces. Ese es el punto, es un punto muy evidente de Caín y Abel. Caín veía todo lo que hacía Abel. Entonces, es necesario que nuestra espiritualidad sea íntima. Es necesario no demostrar cuán espirituales somos, porque eso jala energía discordante que te va a poner ahora sí a prueba y si tú no estás bien parado, eso te va a sacar, te va a poner a pasarla mal. Entonces, ese es un punto muy importante que sí me gustaría hacerles énfasis de que nunca anden presumiendo cuán espirituales son, ni tampoco, y menos con uno mismo, porque uno mismo es el que se pone a veces el pie de ese tipo de cosas. Entonces, dice, dice el Maestro Jesús, ¿verdad? Al respecto de todo esto, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme. O sea, yo soy la puerta abierta que ninguna parte humana puede cerrarme, ¿sí? Comenzando por mi parte humana. O sea, que tú no seas el mismo que te obstaculiza tus proyectos, planes y demás por ostentarlos, por ostentar tu espiritualidad y cuán bien te va gracias a la metafísica o a tus prácticas o a tus decretos y todo eso, porque en realidad eso
atrae energías que no quisiéramos nosotros en nuestro existir. Entonces, es la razón por la cual ustedes van a ver siempre que es conveniente tener un bajo perfil en todas estas cuestiones si de verdad quieres comprenderlas. Nada más para acabarles de contar el chisme, dicen los que saben que Caín y Abel fueron de las primeras encarnaciones de Jesús y Judas Iscariote. Obviamente Jesús como Abel y Caín como Judas, pero que ellos llevaban muchas vidas, digámoslo así, viviendo juntos dentro de todo esto. Entonces, es para nada más para que tengan el chisme completo, pues. Vamos a ver con Viviana su participación. Sí, yo tengo una duda. O sea, al decretar derecho de conciencia, no nos estamos refiriendo a la conciencia humana, o sea, lo que la personalidad quiere. ¿No sería más correcto decir, bueno, no sé, ¿verdad? Derecho, lo que me corresponde por derecho divino, porque ahí ya tengo una fe inquebrantable de que sé que Dios quiere el bien para mí y eso va a ser sin que tenga que influir mi personalidad, o sea, mi ego, de que ese ejemplo del que pone la compañera de los terrenos, la personalidad, al hacer el decreto de por derecho de conciencia, decía, ay, a mí me toca uno. Pero si yo tengo, si lo hago con mi decreto, por derecho divino, yo sé que voy a tener lo que me corresponda, que Dios quiere que yo tenga. No sé si me logro explicar con mi duda. Sí, Vivian, ahí fíjate que el tema se vuelve nuevamente el contacto del espíritu en nosotros. Ustedes saben que en metafísica, por ejemplo, no pedimos, decretamos, porque sabemos que tenemos a Dios dentro. Entonces, ¿cómo Dios va a pedir algo? ¿Me entiendes? Dios dentro de nosotros es el que dice, yo soy, yo puedo, yo hago, yo tengo. Entonces, cuando decimos por derecho de conciencia, estamos nosotros en la conciencia del yo soy o en la conciencia de la divinidad. Entonces, sin hacer una división entre nosotros y lo divino. Entonces, sabemos que dentro de nosotros está ese componente divino, pero ese componente divino también tiene muchas otras expresiones. Y en este caso, conciencia es el modo en el cual nosotros, todo lo que tú tienes conciencia, tú lo disfrutas, tú lo sabes, existe para ti y se hace presente. O sea, entonces el derecho de conciencia sí es una cuestión universal, tanto en lo divino como en el mundo físico estamos hablando como del mismo derecho. Entonces, no habría por qué hacer una diferenciación entre derecho divino o derecho humano. ¿Me entiendes? Porque nos meteríamos ya en nos meteríamos en cosas que ya no son. En cambio, el derecho de conciencia abarca lo divino y tiene una manifestación en lo humano. Ok, ok. Y ya, o sea, es lo mismo, pues. O sea, no tendría por qué utilizar los conceptos separados. Derecho de Sí, conciencia es derecho divino, pues. es derecho divino, pero también en el mundo Conciencia. humano. Ajá, manifestado en el Ah, mundo humano. ok, ok. Sí, entonces, decir por derecho divino, allí, por ejemplo, está la ley del bien. Que tú, esto es interesante, tú puedes no tener conciencia de la ley del bien, pero como conoces tu derecho divino, puedes decir, por derecho divino yo exijo la ley del bien. ¿Y qué crees? Que se te da la ley del bien, aunque tú no tengas conciencia de cuál es esa ley del bien. O sea, se te da por vía de gracia. Cuando tú dices, aunque uno nunca haya practicado el perdón o la provisión, uno no tenga su derecho de conciencia de provisión muy abastecido, por eso uno dice, por ley de provisión, por ley divina, yo invoco la provisión, que es la ley de provisión. Entonces, tú, aunque no tengas
derecho de conciencia de eso, por derecho divino sí te tiene que venir la provisión. Entonces, esas ya son misericordias, gracias o mercedes que se le dan al ser humano que reconoce eso. Entonces, a ver si me hago entender con con esas dos ejemplos. El derecho divino tiene que ver con todo lo que tú puedes pedir en lo divino, pero el derecho de conciencia es solamente lo que ya tú tienes antes por ley de causa y efecto y mentalismo generado. Ahora que el derecho de conciencia sería un derecho divino, o sea, como que uno forma parte del otro, pero el derecho divino todavía abarca más. El derecho divino está en cosas que está todo lo que no nos imaginamos, pues que siquiera existe de tan bueno que es. En- entonces allí es donde estaría como esa diferenciación, ¿verdad? Allí está Saraí. Entonces, Romancito, en conclusión sería que tú pidieras por derecho divino lo que quizá tus padres te puedan dejar, pero no lo vas a exigir o no vas a sufrir por ello si es que no te toca. Si te toca, ya qué bueno, pero si no te toca, no debemos de sufrir ni de estar preocupados ni estar angustiados porque no te va a tocar. O sea, lo decretas, a lo mejor hasta hacemos la oración científica, pero si te toca, qué bueno, porque pides tu derecho divino, pero si no, a lo que estemos, que no tenemos que estar apegados a lo que a lo mejor también no nos corresponde, porque finalmente estas cosas son de nuestros padres. Y si ellos quieren, nos van a dejar, pero si no quieren, eso no tienes por qué preocuparte, apegarte a eso, porque no, bien lo dijiste tú, no es tuyo. O sea, si te Sí. toca, qué bueno, si te dan, qué bueno, pero no sufras porque no te van a dar o porque no te va a tocar. Sí, ¿Es yo te lo así? voy a plantear como tú dices, pero más sencillongo, ¿verdad? Si te toca, qué bueno, y si no te toca, qué bueno. ¿Me entiendes? O sea, aleluya, aleluya, ¿verdad? Que cada quien agarre la suya. O sea, sea Exacto. lo, sea lo que sea, tú decreta que el bien oculto se exprese allí. Tú dices, mira, por derecho divino, por mi derecho de conciencia, por lo que hay, está que yo tenga un terreno así y asado, pues que se me manifieste. Y entonces ya uno no tendría por qué estar eh, litigando más al respecto. Me contaron un caso hace poquito, así muy de este estilo, donde al final, ¿cómo era la cosa? Hagan de cuenta que una persona que no tenía nada que ver se ofreció de abogado para ayudarle a sacar todos los terrenos que tenía esa persona allí, que ya había dado por perdidos esa persona. Pero una persona empezó a llamarle, insiste, a un abogado así, como que perdido, ¿no? Oiga, usted tiene esos terrenos, le ayudo a que los tenga, a papelarlos, etcétera. Y le ayudó con todo el trámite y dice, yo no conozco a esa persona, pero esa persona me quiso ayudar a que yo tuviera todo eso. Así, esa era la anécdota que me contaba este estudiante. Y yo decía, no, pues, qué bueno, ¿no? Qué interesante está eso, ¿no? Pero son cosas que uno se sorprende de todas las cosas que escucha porque en realidad eh, no hay una regla digámoslo así, donde si en tu plan divino está que eso sea, qué bueno. Si no, también, qué bueno, porque te va a ir muy bien. O sea, hay personas que heredan y el lugar de una gracia se vuelve un peso, esa herencia, por muchos factores. Entonces, bueno, eso sí es karma familiar, pues. Entonces, como ya no aceptamos karmas nuestros ni de nadie, pues entre más rápido puedas tú este, hacerle tras a eso, aprovéchenlo. Por eso, Eh, aprovecho el comercial, pidan que se les deje en vida y como donación. Eso es en México, no sé en otros países cómo exista, pero pídanle a las personas que no dejen herencias, que dejen escrito como donación. Esto quiere decir que pueden ellos todavía usar
esos bienes mientras los tienen, y en el momento en que ya no, y cobrar rentas y todo lo que correspondiente, pero cuando ya no están acá, automáticamente, sin juicio testamentario, sin ningún otro trámite, pasan a, a ser parte de los bienes de la persona que está allí en donación. Ese consejo les doy porque su amigo Román soy. ¿Ok? Ahí está Idalia. Sí, es que eso que comentabas del derecho de conciencia sería más bien, bueno, yo lo entiendo como que es asimilar de esa conciencia universal que es de donde nosotros estamos como apoyándonos en la ley, de decir, por ley del suministro, yo decreto que se me manifieste esto, pero también entra el libre albedrío que tenemos cada uno. Entonces, si nosotros vamos asimilando esa conciencia, en la medida en la que nosotros la vamos asimilando, es lo que Dios nos va a ir, como quien dice, compartiendo o suministrándonos, porque también es lo que nosotros vamos concienciando de Él como esa parte que es suministro, ¿no? Por eso también es como que toda esta historia de Caín y Abel entra justamente en el reconocimiento o bueno, en la ignorancia de que la gente no sabe que tiene a Dios adentro. Entonces, es como que primera fase que tú sepas que tienes a Dios adentro y luego segunda fase que tú lo reconozcas y estés en ese reconocimiento constante como que para generar justamente esa conciencia, ¿no? Y que se manifieste todo eso que tú vas decretando o todo eso que tú quieres que venga a tu vida, ¿no? Podría ser. Sí, nada más, el punto del derecho de conciencia, sí quiero que tengan muy claro que es producto de un esfuerzo que hemos generado en alguna de nuestras vidas, si no es que en esta, es un esfuerzo consciente, ya sea por mentalismo o causa y efecto. Les pongo un ejemplo. Em, en algún momento mi socio me dijo, necesitamos una cámara, Román, o más bien yo dije, necesitamos una cámara para grabar nuestros videos que necesitábamos en las producciones y eso. Y entonces me dio la tarea de ver cuál era la mejor cámara. Y entonces yo me iba puesto, digámoslo así, iba a Liverpool, iba al Palacio, iba a Julio en Guadalajara, que es igual de fotografía, a todos los lugares donde vendieran cámaras, yo me metía y le preguntaba al estilo metafísico a los promotores de allí, ¿cuál es la mejor cámara que tiene? Y entonces acaba, mira, la mejor, uno me sacó el manual y me dijo, la mejor cámara es esta porque tiene HD, 4K, tiene dos ranuras de grabación, tiene un lente que tiene un zoom de tantos X, tiene tal, 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 tal. Iba al otro lugar y preguntaba, ¿cuál es la mejor cámara? Y entonces me decía, es la 4K con esta grabación, con sistema de audio Dolby. Y entonces yo decía, esta tiene también un extra de audio. Total, para no hacerles el cuento largo, una vez que hice toda la investigación y que en mi conciencia, que yo tenía muy claro cuáles eran todos los componentes que incluía esa cámara, esa sin querer queriendo, o sea, decimos sin querer queriendo, mi socio que estaba en otro lado, con el cual yo no había hablado ni una sola palabra, después de que platicamos eso, dijo, Román, ya compré la cámara y es esta. Y era justo la cámara que yo había sacado dentro de todo el estudio, que era la que traía todos los mejores componentes de eso. Esa cámara, digámoslo así, primero se gestó en la conciencia y ya luego eso se produjo en la manifestación como en automático, porque fue un día cuando terminé mi investigación y al día siguiente mi socio fue corriendo porque él es medio atrabancado y la compró. Dijo, no, yo ya no podía estarte esperando de ver qué estabas viendo o así. Yo ya quería y la compró pues. Y era justo la cámara que yo ya había definido, pues. Pero así con todo, si ustedes quieren lograr derecho de conciencia de algo, tienen dos modos de hacerlo. Así con esto, si ustedes quieren un auto, tienen que irse al concesionario, conocer cómo funciona, qué aditamentos tiene, el volante,
manejarlo en una prueba, estarlo viendo, estar conociendo más, si ocupa gasolina o es eléctrico, ¿verdad? No le quieran poner gasolina si es eléctrico porque pues no van a poder. Y así, todo ese tipo de cosas, la tenencia en cuanto sale, todos los pagos que hay que hacer, etcétera, etcétera. Cuando ustedes tengan conciencia de eso, eso naturalmente se va a precipitar en su vida y en su mundo. Ese es el primer método. Y el segundo método para generar derecho de conciencia de algo es regalarlo. No puedes carecer nunca de algo que tú obsequias. Entonces, ya saben estos truquillos, pues. Pues me da mucho gusto poderles saludar el día de hoy. Estamos justamente a tiempo para cerrar esta emisión del día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que han participado en ella. Nos vemos muy pronto con el favor de Dios y seguimos en este estudio de la Biblia en beneficio pues del aprendizaje metafísico en cada uno de nosotros. Ay, Muchas perdón, gracias. faltó el decreto, el último decreto, ¿o no? Sí, con esto cerramos. Ah, sí, vamos a aprovechar que es la gran invocación. Ay, gracias. Justamente este decreto es acabar con la conciencia caínica en el ser humano. Es que triunfe la conciencia de Abel. Este es la máxima o el máximo decreto, la gran invocación para que gobierne la conciencia divina, la bondad, el amor, la fe, lo superior en el ser humano. Entonces, si les parece bien, pues vamos con este servicio de la gran invocación. Servicio de la gran invocación, original del maestro el tibetano, en la adaptación de Rubén Cedeño. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén, que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres, que así sea y cumplamos nuestra parte. Que surjan los señores de la liberación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso, que las almas de los hombres despierten a la luz, que permanezcan con intención masiva, que el Señor pronuncie el fiat, ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso, ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir, que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso, que la luz, el amor y el poder cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, no Todopoderoso, y fusiona los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halle el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.